Elena tenía 62 años, y ya se había acostumbrado al silencio. Pero no ese silencio bonito que la gente dice que es peaceful. No. Era un silencio pesado, de esos que se quedan en la casa después de una pérdida, como si el aire mismo se hubiera cansado de hablar. Desde que su esposo falleció, la casa se sentía más grande, pero al mismo tiempo más vacía. Hasta el sonido del reloj parecía demasiado fuerte. El único lugar que todavía se sentía vivo era el jardín. O al menos, lo había sido. Esa mañana, Elena estaba frente a la ventana mirando el sistema de riego otra vez roto. Las tuberías no funcionaban desde hacía semanas. Las plantas empezaban a perder color, las hojas se inclinaban como si estuvieran cansadas de esperar. La tierra seca le recordaba algo incómodo, como si todo lo que alguna vez estuvo vivo, ahora solo estuviera sobreviviendo. Suspiró. Es como todo en mi vida, murmuró. Todo necesita reparación, incluso yo. Elena no era de pedir ayuda. Nunca lo había sido. Pero ese día no tenía opción. Buscó en un viejo directorio telefónico, pasando los dedos por nombres que ni conocía, hasta que eligió uno al azar, un jardinero llamado Mateo. Cuando llamó, su voz la sorprendió. Era joven. Calm. Segura. Pero no arrogante. Había algo en su tono, como si ya supiera lo que estaba haciendo con su vida, aunque no la conociera a ella. «Puedo ir hoy», dijo él sin dudar. Así, simple. Sin preguntas. Sin drama. Elena colgó el teléfono, pero por alguna razón se quedó pensando en esa voz más tiempo del necesario. Una hora después, el timbre sonó. Elena se quedó quieta unos segundos antes de abrir la puerta. De repente se dio cuenta del silencio de la casa, de su ropa, de su cabello, de cuánto tiempo había pasado desde la última vez que recibió a alguien que no fuera un mensajero o un técnico. Abrió la puerta. Ahí estaba Mateo. Más joven de lo que imaginaba. Quizá unos 28 años. Llevaba una caja de herramientas colgada del hombro, y su presencia llenaba el marco de la puerta con una energía difícil de ignorar. Había algo en él, vida, movimiento, como si el mundo a su alrededor nunca estuviera quieto. Buenas tardes, señora, dijo con respeto. Soy Mateo. Usted llamó por el sistema de riego. Sí, respondió Elena, acomodando su voz. Está en el jardín, atrás. Cuando entró a la casa, Elena sintió algo raro. No era incomodidad exactamente. Era más como un cambio en el aire. Pequeño, pero real. Mateo caminaba por el pasillo mirando todo con atención, pero sin invadir. No juzgaba. No preguntaba de más. Solo observaba, como si entendiera que cada casa tiene su propia historia silenciosa. Eso la desarmó un poco. En el jardín, él dejó su caja de herramientas en el suelo y se agachó inmediatamente cerca del sistema de riego. Sus movimientos eran rápidos, seguros, profesionales. Tocaba las tuberías con cuidado, como si no fueran solo objetos rotos, sino algo que todavía podía salvarse. Elena se quedó de pie a unos pasos, sin saber por qué no se iba. Es un sistema bastante viejo, dijo él después de unos segundos. Pero se puede reparar. Tal vez tome un par de horas. Está bien, respondió ella. Pero su voz salió diferente, más suave, menos firme. El viento pasó entre las plantas, moviendo las hojas secas. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no se sintió tan vacío. Se sintió presente. Mateo siguió trabajando, concentrado. Elena, sin querer, empezó a observarlo más de lo que debería. Su forma de moverse. Su enfoque. Esa calma extraña que tenía incluso cuando algo no funcionaba. Se dijo a sí misma que no era nada. Solo un jardinero. Solo una reparación. Pero algo pequeño, casi invisible, empezó a cambiar dentro de ella. Mateo de repente levantó la mirada. Sus ojos se encontraron por un segundo. Y Elena apartó la vista demasiado rápido, como si hubiera sido descubierta. En ese instante, sin que ninguno de los dos lo dijera, algo nuevo había comenzado en el jardín. Algo que ninguno entendía todavía. Elena no sabía exactamente en qué momento el jardín dejó de sentirse normal. Tal vez fue cuando Mateo volvió a inclinarse sobre las tuberías con esa concentración absoluta. O tal vez fue cuando el silencio entre ellos dejó de ser incómodo, y empezó a sentirse diferente.
como si el aire mismo estuviera esperando algo. Elena se cruzó de brazos, intentando parecer calma. Pero su mente no estaba calma en absoluto. Solo está arreglando un sistema de riego, se dijo a sí misma. Nada más. Pero su mirada no obedecía. Cada vez que Mateo se movía, ella lo notaba. No de una forma evidente, sino como esas cosas que el cuerpo percibe antes que la mente acepte. Su presencia llenaba el jardín de una manera difícil de ignorar. No era ruido, no era invasivo, era vida. Y Elena llevaba demasiado tiempo sin sentir eso cerca. Mateo, por su parte, seguía trabajando como si nada pasara. Revisaba las conexiones, ajustaba piezas, murmuraba cosas técnicas en voz baja. Pero había algo interesante. Cada cierto tiempo, su mirada se desviaba hacia Elena por una fracción de segundo, y luego volvía al trabajo. Como si también estuviera intentando ignorar algo. Elena notó eso. Y no supo por qué, pero eso la hizo sentirse más consciente de sí misma. ¿Siempre tienes tantos problemas con jardines?, preguntó ella de repente, rompiendo el silencio. Mateo levantó la vista un momento. Depende del lugar, respondió con una ligera sonrisa. Algunos jardines solo necesitan mantenimiento. Otros necesitan paciencia. Elena arqueó una ceja. ¿Y este? Mateo miró alrededor del jardín antes de responder. Se siente como si hubiera estado esperando demasiado tiempo. Elena no respondió de inmediato. Porque no estaba segura si hablaba del jardín o de otra cosa. El viento movió las plantas otra vez. Un sonido suave, casi como un suspiro. El sol bajaba un poco, haciendo que la luz se volviera más cálida, más dorada. Elena se dio cuenta de algo extraño, no quería que él terminara rápido. Esa idea la sorprendió. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?, preguntó ella, intentando cambiar su propio pensamiento. 5 años, dijo Mateo mientras ajustaba una pieza. Empecé como aprendiz. Luego trabajé por mi cuenta. ¿Y te gusta? Mateo hizo una pausa breve. Sí, respondió finalmente. Me gusta arreglar cosas que la gente cree que ya están perdidas. Esa frase se quedó en el aire. Elena sintió algo leve en el pecho. No dolor. No alegría. Algo intermedio. Algo que hacía tiempo no sentía. Eso suena bonito, dijo ella en voz baja. Mateo la miró otra vez, esta vez un poco más directo. ¿Y usted, le gusta este lugar? Elena miró el jardín. Flores que ya no eran tan vivas. Tuberías viejas. Sombra y luz mezcladas. Antes sí, respondió honestamente. Ahora, no lo sé. El silencio volvió, pero ya no era el mismo de antes. No era vacío. Era denso. Cargado de pensamientos no dichos. Mateo terminó de ajustar una conexión y se levantó un poco, limpiándose las manos. Creo que esto funcionará ahora, dijo. Pero necesito probarlo. Se acercó al panel del sistema y lo activó. Por un momento, nada pasó. Elena sintió una pequeña decepción que no entendió del todo. Y entonces, de repente, el sonido del agua llenó el jardín. Las plantas fueron alcanzadas por el riego otra vez. El sonido era simple, pero en ese momento se sintió casi como algo emocional. Mateo sonrió apenas. Listo. Elena observó el agua caer sobre las plantas. Algo dentro de ella se movió de una forma sutil. Como si el jardín no solo hubiera sido reparado, sino despertado. Y mientras Mateo guardaba sus herramientas, Elena se dio cuenta de algo aún más inquietante. No quería que él se fuera todavía. El sonido del agua todavía llenaba el jardín. Pero ahora, el verdadero cambio no estaba en las plantas, sino en el silencio entre Elena y Mateo. Un silencio diferente al del principio. Ya no era vacío. Era pesado, pero de otra forma. Como si ambos supieran que algo había cambiado, aunque ninguno quisiera nombrarlo. Mateo guardó sus herramientas lentamente. Más lento de lo necesario, quizá. O tal vez solo era la percepción de Elena, que ahora era demasiado consciente de cada pequeño gesto. Bueno, dijo él finalmente, cerrando la caja. Ya debería funcionar sin problemas. Gracias, respondió Elena. Pero su voz no sonó como un simple agradecimiento.
Sonó más suave. Más humana. Mateo asintió, pero no se movió de inmediato hacia la salida. Miró el jardín una vez más, como si estuviera verificando algo que no tenía que ver con tuberías. Es un buen lugar, dijo. Elena soltó una pequeña risa. Antes no lo pensaba así. Mateo la miró un segundo. Quizás solo necesitaba volver a respirar. Esa frase quedó suspendida en el aire. Elena sintió algo extraño en el pecho otra vez. No era confusión esta vez. Era reconocimiento. Como si alguien hubiera dicho en voz alta algo que ella había sentido durante mucho tiempo sin admitirlo. El viento pasó suavemente entre las plantas recién regadas. El jardín ahora olía diferente. Más fresco. Más vivo. Mateo dio un paso hacia la salida, luego se detuvo. Ese pequeño momento lo cambió todo. Se giró ligeramente. Señora Elena. Ella lo miró. Y por primera vez, no había distancia en su mirada. Solo dos personas, conscientes del mismo instante. Mateo abrió la boca como si fuera a decir algo importante. Algo que llevaba guardado desde hacía rato. Pero no salió ninguna frase perfecta. Solo una pausa. Elena dio un paso hacia él, sin pensarlo demasiado. ¿Qué pasa?, preguntó suavemente. Mateo bajó la mirada un segundo, luego la volvió a levantar. No lo sé, admitió. Honesto. Simple. Humano. Y esa honestidad fue más fuerte que cualquier palabra preparada. Elena sintió su corazón moverse un poco más rápido, pero esta vez no lo ignoró. Entonces no digas nada, dijo ella en voz baja. El silencio regresó. Pero ahora era distinto. Ya no se paraba. Acercaba. Mateo dio un pequeño paso hacia atrás, como si recuperara la compostura. Si algo vuelve a fallar, llámeme, dijo, volviendo a su tono profesional. Pero su voz ya no era completamente firme. Elena sonrió apenas. Lo haré. Mateo caminó hacia la puerta del jardín. Cada paso parecía más lento de lo normal. Antes de salir, se detuvo una última vez. No miró el jardín. Miró a Elena. Un segundo. 2. Y luego asintió. Cuídese, dijo. También tú, respondió ella sin pensar demasiado. Y eso fue lo más peligroso que dijo en todo el día. Porque no era solo cortesía. Era intención. Mateo salió finalmente. La puerta se cerró. El sonido del jardín volvió a dominar el espacio. El agua, las plantas, el viento. Pero Elena no se movió. Se quedó allí, mirando el lugar donde él había estado. Como si el aire todavía guardara algo de su presencia. Y por primera vez en mucho tiempo, Elena no sintió que el día había terminado. Sintió que algo estaba comenzando. No sabía qué era. No sabía a dónde iba. Solo sabía una cosa con claridad. Su vida, después de ese momento, ya no iba a ser la misma. Y en algún lugar, mientras caminaba por la calle, Mateo también lo sabía.